El proyecto alemán Dunkelfeld, un estudio piloto para prevenir el abuso sexual infantil y el uso de imágenes de abuso infantil. Introducción. Explotación sexual infantil y pedofilia. La explotación sexual infantil, el abuso sexual infantil y la producción y uso de imágenes abusivas de niños, es decir, delitos de pornografía infantil, pueden constituir un daño agudo y persistente para las víctimas. Los resultados de una encuesta representativa entre el público general en Alemania sugieren que el 2,8% de los hombres y el 8,6% de las mujeres sufren traumas sexuales debido a delitos de contacto antes de los 16 años. Una revisión de 38 estudios de prevalencia en 21 países dio como resultado tasas de prevalencia de victimización sexual infantil recordada de aproximadamente el 20% para las mujeres y el 10% para los hombres. Estas altas tasas de prevalencia de explotación sexual infantil van acompañadas de una comprensión cada vez mayor de que la prevención del abuso sexual infantil y los delitos de pornografía infantil es una cuestión crítica de salud pública. Se concluyó que por cada caso denunciado de abuso sexual infantil, al menos 5 quedaban sin denunciar. En un estudio estadounidense, el 91% de las víctimas de abuso sexual infantil no habían denunciado su abuso. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2007 se documentaron y fundamentaron más de 56,000 casos de abuso sexual infantil en Estados Unidos, pero solo alrededor del 30% de los casos fueron denunciados a las autoridades. Como consecuencia, la mayoría de los incidentes conocidos que involucran abuso sexual de niños nunca se denuncian a la policía y, por lo tanto, no son registrados por las autoridades judiciales ni de procesamiento penal y, por lo tanto, no surgen del Dunkelfeld. Hay pruebas sólidas de que los intereses sexuales desviados son un factor de riesgo importante para la explotación sexual infantil. Los delincuentes que cometen abuso sexual infantil difieren de otros hombres en sus respuestas sexuales a estímulos visuales que representan a niños prepúberes o púberes en el laboratorio. Además, los indicadores de interés sexual en los niños son fuertes predictores de reincidencia sexual entre delincuentes sexuales identificados en muestras clínicas o correccionales. Con respecto a la pornografía infantil, su uso se considera un indicador válido de pedofilia. Los criterios de diagnóstico del DSM-5 caracterizan la pedofilia como fantasías, impulsos sexuales o comportamientos recurrentes e intensos de excitación sexual que involucran actividades sexuales con un niño o niños prepúberes que persisten durante un periodo de al menos 6 meses. Tales fantasías o comportamientos causan malestar clínicamente significativo, dificultades interpersonales o deterioro funcional. La clasificación CIE-10 integra específicamente, en el concepto de pedofilia, la hebefilia como una preferencia sexual de los menores púberes. En el DSM-5, la hebefilia se clasifica bajo el diagnóstico, otro trastorno parafílico, especificado, factores de riesgo dinámicos y tratamiento. Si bien la relación entre la psicopatología general y el riesgo de cometer delitos sexuales sigue sin estar clara, se ha descrito que los llamados factores de riesgo dinámicos están asociados con la probabilidad de reincidencia y potencialmente responden a las intervenciones. Varios metaanálisis han demostrado la importancia de abordar los factores de riesgo dinámicos en el tratamiento de los delincuentes sexuales. Se encontró que otros factores como la negación, la minimización, la poca empatía con la víctima o la baja autoestima no tenían relación empírica con el riesgo de reincidencia. En lo que respecta a los déficits de empatía de la víctima, no existe una comprensión clara de su relación con las habilidades empáticas generales. Sin embargo, los médicos los consideran elementos centrales del tratamiento de los delincuentes sexuales. Estos factores podrían mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento, motivando al sujeto a buscar tratamiento y fomentando una alianza terapéutica. Los factores de riesgo dinámicos se incluyen en las teorías contemporáneas sobre los delitos sexuales contra niños o el uso patológico de Internet, y se consideran objetivos importantes en el tratamiento de los delincuentes sexuales detectados. En investigaciones existentes sobre agresores de abuso sexual infantil se ha identificado un conjunto de factores de riesgo dinámicos.
Se ha sugerido que la reincidencia sexual se puede predecir sobre la base de 3 tipos principales de factores de riesgo dinámicos: déficits emocionales o de intimidad, cogniciones que apoyan la ofensa, como la creencia de que los niños se benefician del sexo con adultos, y problemas con la autorregulación sexual y general. Sin embargo, aún no se ha establecido en qué medida los factores de riesgo de reincidencia identificados podrían aplicarse a pedófilos propensos a delinquir inicialmente o a delincuentes pedófilos no detectados. El proyecto de prevención Dunkelfeld. En 2005 se puso en marcha el proyecto de prevención Dunkelfeld, con el fin de prevenir los delitos sexuales contra niños mediante terapia. Se inició una campaña en los medios de comunicación para alentar a pedófilos y hebéfilos autoidentificados y judicialmente desconocidos a buscar ayuda profesional con miras a evitar infracciones de abuso sexual infantil y delitos de pornografía infantil. Se elaboró 200 un programa de tratamiento titulado Terapia de Disexualidad, de Berlín. De acuerdo con la teoría integrada de los delitos sexuales, un programa de tratamiento grupal que presenta un enfoque cognitivo-conductual amplio se amplió a un programa multimodal que utiliza estrategias de intervención farmacológica, psicológica y sexológica para prevenir el comportamiento de delitos sexuales infantiles en pedófilos y hebéfilos. Las intervenciones cognitivo-conductuales incluyen aspectos de los modelos de prevención de recaídas, autorregulación y buena vida. Los objetivos del tratamiento incluyen motivación para el cambio, autoeficacia, autocontrol, estrategias de afrontamiento sexualizadas versus adecuadas, autorregulación emocional y sexual, funcionamiento social, apego y sexualidad, actitudes de apoyo a la ofensa, desarrollo de empatía por los niños involucrados en abuso sexual infantil o pornografía infantil, y estrategias y objetivos de prevención de recaídas. Un manual escrito definió las estrategias necesarias para hacer frente a las amenazas de abuso sexual infantil por contacto durante la terapia. El consumo de imágenes de abuso infantil se identificó como comportamiento problemático. No se definió ninguna estrategia sistemática sobre cómo abordar ese comportamiento. En otra parte se especifica un análisis del enfoque farmacoterapéutico del programa. Objetivos. El presente estudio piloto evalúa los cambios relacionados con el tratamiento, en términos de factores de riesgo dinámicos y comportamientos sexuales en participantes del tratamiento grupal de PPD entre 2005 y 2011. Se examinaron los participantes tratados y no tratados. Se planteó la hipótesis de que, en comparación con los participantes no tratados, después del tratamiento los participantes tratados reportarían significativamente menos déficits de autoestima, soledad, déficits de intimidad, afrontamiento orientado a las emociones, actitudes de apoyo al abuso sexual infantil, déficits de empatía emocional y cognitiva de la víctima, y U200-B menos afrontamiento sexualizado. Además, se planteó la hipótesis de que, en comparación con los participantes no tratados, después del tratamiento, los participantes tratados denunciarían abusos sexuales infantiles menos frecuentes y menos graves y menos delitos de pornografía infantil. Métodos. Procedimiento. Las personas que respondieron a una campaña en los medios se comunicaron con el programa de forma anónima. Los encuestados eran elegibles para su inclusión si se identificaban a sí mismos como pedófilos o hebéfilos o expresaban motivación para participar en el proyecto debido a angustia relacionada con intereses sexuales relacionados con menores. En una entrevista clínica semiestructurada, se determinaron los criterios de inclusión y exclusión del programa de terapia. Se recopiló información legal y datos sobre el desarrollo y comportamientos sexuales, incluido el contacto sexual previo con niños, así como el uso de imágenes de abuso infantil, y se analizó a los participantes, informado del alcance y contenido del proyecto de investigación. Los criterios de inclusión consistieron en interés sexual autodeclarado en niños prepúberes o púberes, tener un mínimo de 18 años y suficiente alfabetización en el idioma alemán. No se establecieron restricciones en cuanto al género, es decir, se consideraron elegibles tanto los solicitantes masculinos como femeninos.
Los criterios de exclusión incluyeron trastornos psicóticos y del estado de ánimo agudos no tratados, abuso de sustancias, discapacidad, del desarrollo o supervisión legal actual, la existencia de pedofilia incluyendo la especificación de tipo exclusivo o no exclusivo, y la atracción por hombres, mujeres o ambos se diagnosticó según los criterios del DSM-4-TR. Los casos en los que las conductas sexuales que involucraban a niños no iban acompañadas de impulsos sexuales o fantasías que involucraban a niños prepúberes no se consideraron suficientes para el diagnóstico. En consecuencia, se diagnosticaba hebefilia si los impulsos y fantasías sexuales involucraban a niños que ya se encontraban en las primeras etapas de la pubertad. Dada la multitud de combinaciones superpuestas, la edad de atracción más joven autoinformada se codificó para los análisis estadísticos. La entrevista clínica fue seguida por un cuestionario de evaluación. Los cuestionarios se entregaron nuevamente antes y después del tratamiento. La decisión final sobre el diagnóstico y la inclusión o exclusión del estudio se tomó en una conferencia de caso clínico. Los participantes elegibles para el programa fueron incluidos en grupos cerrados de 6 a 10 hombres. La terapia se administró semanalmente durante 45 a 50 sesiones de 3 horas según el BEDIT. Los participantes en el programa de tratamiento dieron una declaración escrita de consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética local. Análisis estadístico. Se realizaron análisis preliminares para comparar y contrastar el grupo de tratamiento con el grupo de control con respecto a variables sociodemográficas, diagnósticas, conductuales y psicométricas. Siempre que estuvieron disponibles datos normativos, se realizaron pruebas T con valores de P bilaterales 0,05. Para la presentación de este manuscrito, las puntuaciones sumadas de todas las escalas se calcularon de tal manera que las puntuaciones más altas reflejen mayores déficits. De esta forma, los cambios en la dirección deseada se representan mediante una reducción de la puntuación. Se realizaron análisis intragrupo para establecer cambios durante el tratamiento para facilitar la calificación dinámica de los factores de riesgo. Se realizaron análisis entre grupos para determinar el cambio específico del tratamiento. Se utilizaron pruebas de rangos con signo de Wilcoxon para ajustar el tamaño de muestra pequeño y los datos a diferentes escalas. Se realizaron análisis exploratorios y descriptivos en individuos tratados para describir comportamientos de abuso sexual infantil y pornografía infantil durante el curso del tratamiento. Temas de estudio. Entre 2005 y 2011, 596 hombres contactaron al programa y fueron entrevistados en el contexto del PPD. En la fecha límite definida para este estudio, 69 personas habían completado la terapia. Para obtener detalles sobre la composición de la muestra, consulte la figura 1. Los criterios de exclusión fueron: procedimientos legales en curso, preferencia sexual exclusivamente por adultos, trastornos psiquiátricos no tratados, discapacidad mental y abuso de alcohol o drogas no tratado. Algunos entrevistados presentaron más de un criterio de exclusión. Los solicitantes que no fueron incluidos en el programa de tratamiento recibieron la terapia adecuada fuera del contexto del estudio. Los solicitantes elegibles para el tratamiento tenían una edad promedio de 37 años. La mitad de los sujetos refirieron haber tenido más de 10 años de educación escolar. La mayoría estaban empleados en el momento de la evaluación de inclusión. Más de la mitad de ellos eran solteros y un tercio tenía hijos. En cuanto a su preferencia de edad corporal sexual, un tercio de los entrevistados incluidos fueron diagnosticados con pedofilia tipo exclusivo, un tercio con pedofilia tipo no exclusivo, una cuarta parte con hebefilia tipo no exclusivo y 34 sujetos con hebefilia tipo exclusivo. La mitad de los entrevistados incluidos se sintieron atraídos por hembras, un tercio a machos y 32 a ambos sexos. Los delitos sexuales infantiles entre los solicitantes elegibles con datos disponibles sobre antecedentes de delitos a lo largo de su vida fueron los siguientes: NU 003D 34 ninguno reportado y NU 003D 106 solo delitos de pornografía infantil reportados. Menos personas habían cometido delitos de abuso sexual infantil únicamente, mientras que NU 003D 103 informaron haber cometido delitos tanto de abuso sexual infantil como de pornografía infantil.
62 de los sujetos incluidos denunciaron delitos sexuales infantiles previamente detectados, 33 detectados por delitos de pornografía infantil, 32 por abuso sexual infantil y 4 por ambos delitos. Los que rechazaron el tratamiento no se diferenciaron de los principiantes en variables sociodemográficas o diagnósticas. Los principiantes tenían más probabilidades de provenir de estados federales adyacentes U003 de 30,15, P0,000, informaron más Soledad U003 de 1,98, P0,05, pero no difirieron en términos de variables conductuales o psicológicas. Los sujetos que abandonaron el tratamiento tenían una probabilidad ligeramente mayor de ser diagnosticados con parafilias adicionales U003 de 4,57, P0,05, prueba exacta de Fisher, PU003 de 0,04, y tenían menos probabilidades de haber tenido más de 10 años de educación escolar U003 de 7,63, P0,01 que los que completaron el tratamiento. No se comprobaron diferencias en otras variables diagnósticas, sociodemográficas o psicométricas. Clasificación de grupos. El diseño controlado aleatorio originalmente se abandonó debido a consideraciones éticas y prácticas. La demanda a nivel nacional y el personal limitado amenazaban con provocar una alta tasa de abandono previo al tratamiento, el riesgo potencial de causar daño y el grado de sufrimiento de los solicitantes eran motivo de preocupación en términos éticos. Los individuos fueron asignados al grupo de tratamiento al grupo de control de acuerdo con un diseño de control en lista de espera no aleatorio. El TG estaba formado por personas que habían completado el programa de tratamiento grupal de un año del PPD y proporcionaron datos suficientes y completos sobre medidas de factores de riesgo dinámicos. El GC se reunió ex post a partir de individuos que presentaron datos completos en 2 puntos de evaluación previos al tratamiento en un intervalo similar a la duración del tratamiento. El tiempo medio de espera para el GC fue de 12 meses. La duración del período de espera fue determinada personalmente por el participante y por factores institucionales. Mientras estaban en la lista de espera, los participantes no recibieron ningún tratamiento específico para su pedofilia. Al final del estudio, 13 sujetos del GC habían completado el programa de tratamiento. Sus datos posteriores al tratamiento no se utilizaron en esta evaluación. Otros 6 individuos del CG abandonaron y 3 rechazaron la terapia. Las principales medidas. Los factores de riesgo dinámicos objetivos se evaluaron mediante medidas de autoinforme. Los factores evaluados cubrieron varias dimensiones de riesgo. Cogniciones de apoyo a la ofensa. Actitudes de apoyo a la ofensa, Bumby Molest Scale, BMS. El BMS es un instrumento de 38 ítems que evalúa las cogniciones a favor del abuso sexual infantil. Declaraciones como creo que el sexo con niños puede hacer que el niño se sienta más cercano a los adultos, creo que los abusadores de menores a menudo reciben sentencias más largas de lo que realmente deberían y algunos niños pueden actuar de manera muy seductora. Se califican con una escala de 4 puntos. Escala Likert del 1 al 4. No se informan subescalas. Los valores de puntuación general pueden oscilar entre 38 y 152. Los valores más altos representan actitudes que apoyan más la ofensiva. Se dispone de datos normativos con una media de NU003 de 51,8 para una muestra comunitaria masculina. Está disponible una versión en alemán. Déficits de empatía de las víctimas, escala de empatía para los niños, ex. La SS es una versión alemana modificada de la medida de empatía para abusadores de niños. Se describen 3 escenarios en los que un niño se ve involucrado en un accidente automovilístico, siendo víctima sexual de una persona desconocida y victimizada sexualmente por el demandado, para permitir respuestas válidas en pedófilos no infractores. El último escenario puede implicar actividades sexuales reales o fantasiosas. Se pide al encuestado que califique su propia reacción emocional y la reacción emocional del niño ante los escenarios en una escala Likert de 5 puntos del 1 al 5. No se dispone de datos normativos para esta medida. Se ha demostrado previamente que las subescalas de empatía emocional de la víctima y empatía cognitiva de la víctima diferencian entre grupos de delincuentes sexuales infantiles pedófilos. Déficits emocionales.
Déficits de autoestima, escala de autoestima de Rosenberg, RSE. El RSE es un instrumento de 10 ítems que evalúa los sentimientos de valía del encuestado. 5 afirmaciones formuladas positivamente y 5 afirmaciones negativas se califican en una escala Likert de 4 puntos, del 1 al 4. Los valores posibles oscilan entre 10 y 40, y los valores más altos suelen reflejar una mayor autoestima. A los efectos de este estudio, los valores se invirtieron para representar déficits en la autoestima. Los datos para una muestra de oportunidad normativa se han reportado con MU003D 28,81. Se ha publicado una versión en alemán. Soledad, escala de soledad de la Universidad de California, Los Ángeles. El UCLA-LS es un cuestionario de 20 ítems que evalúa los sentimientos de pertenencia y soledad. Se pide al encuestado que califique afirmaciones como me siento solo o hay personas con las que me siento cercano en una escala Likert de 4 puntos del 1 al 4. Los valores posibles oscilan entre 20 y 80. Los datos de una muestra normativa arrojaron valores medios de MU003 de 37,06. Está disponible una versión en alemán. Hostilidad hacia las mujeres, escala de hostilidad hacia las mujeres, HTW. El HTW es un cuestionario de 30 ítems en formato sí/no. Los valores oscilan entre 30 y 60. Los datos de una población no clínica arrojaron una media de MU003 de 37,12. El presente estudio utilizó una versión alemana inédita obtenida mediante traducción y retraducción en cooperación con psicólogos clínicos nativos. Afrontamiento orientado a las emociones, inventario de afrontamiento de situaciones estresantes, SIS, subescala de afrontamiento orientado a las emociones. El SIS es un cuestionario de 32 ítems que evalúa las reacciones típicas del encuestado ante situaciones estresantes. Las reacciones se califican en una escala Likert de 5 puntos del 1 al 5. No se dispone de datos normativos para esta medida. Está disponible una versión publicada en alemán. Para este estudio se utilizó la subescala de afrontamiento orientado a las emociones. Consta de 8 artículos. El alfa de Cronbach en este estudio fue el alfa U003 de 0,73. Identificación infantil. Escala de identificación infantil revisada, CIR. Esta escala de 40 ítems evalúa la identificación emocional con los niños. Declaraciones como me gustaría poder revivir mi infancia. Me siento más cerca de los niños que de los adultos se clasifican en un formato de sí/no. Los valores oscilan entre 0 y 40. Las puntuaciones más altas indican una mayor identificación con los niños en términos de conexión cognitiva y emocional. El presente estudio utilizó una versión inédita, en alemán, obtenida mediante traducción y retraducción en cooperación con psicólogos clínicos nativos. No se dispone de datos normativos no clínicos. Déficits de autorregulación sexual. Afrontamiento de los déficits de autoeficacia. Escala de autoeficacia relacionada con menores afrontamiento. El CESC es un inventario inédito que evalúa el sentido de control del individuo sobre sus propios impulsos sexuales que involucran a niños en el futuro según el enfoque del proceso de acción en salud. Declaraciones como estoy seguro de que podré controlar los impulsos sexuales hacia niños/jóvenes, incluso si siento un gran deseo sexual, estoy solo con un niño/joven, tengo que pedir ayuda a otros se califican en una escala tipo Likert de 4 puntos que van del 1 al 4. Las puntuaciones más altas indican mayores déficits en la capacidad percibida para mantener el autocontrol sexual. Afrontamiento sexualizado, afrontamiento mediante el inventario sexual. El QSI mide el afrontamiento sexualizado con 16 ítems calificados en una escala Likert de 5 puntos con puntuaciones generales que oscilan entre 16 y 80. Actualmente, es la única medida de afrontamiento sexual y demostró una buena consistencia interna en 2 muestras independientes. Los datos de una muestra de conveniencia de hombres de la comunidad arrojaron una media general de MU003 de 27,2. El presente estudio utilizó una versión inédita, en alemán, obtenida mediante traducción y retraducción en cooperación con psicólogos clínicos nativos. Preocupación sexual, escala de conducta sexual con menores frecuencia de masturbación. SPIMS frecuencia de masturbación es un inventario
inédito de 4 ítems que evalúa la frecuencia de la masturbación con respecto a fantasías de comportamientos sexuales específicos que involucran a niños durante los 6 meses anteriores. La aparición de interacciones sexuales fantasiosas con niños/jóvenes se califica en una escala Likert de 5 puntos que va del 1 al 5. Los valores oscilan entre 4 y 20. No hay datos normativos disponibles. El alfa de Cronbach para este estudio fue el alfa U003 de 0,69. Gestión de impresiones, inventario equilibrado de respuestas deseables, subescala de gestión de impresiones. El bidder consta de 2 subescalas de 10 ítems calificadas en una escala Likert de 7 puntos, y la segunda subescala refleja el manejo de impresiones como una medida de respuesta socialmente deseable. Las puntuaciones más altas en esta escala indican una mayor tendencia a presentarse de una manera más positiva ante los demás. Una muestra normativa de estudiantes arrojó una media de MU003 de 33,1. La escala se aplicó para controlar posibles diferencias entre los grupos en sus formas de llevar a cabo la gestión de impresiones. Está disponible una versión en alemán. Conductas de abuso infantil. Comportamientos recientes relacionados con el abuso sexual infantil. Escala de conducta sexual que involucra a menores. Abuso sexual infantil. El SBIMS. El abuso sexual infantil es una subescala del inventario SBIMS no publicado. La subescala de abuso sexual infantil evalúa la frecuencia de conductas relacionadas con el abuso sexual infantil durante los 6 meses anteriores, incluidas interacciones sexuales no corporales, actividades sexuales en presencia de un niño, y contactos sexuales con un menor. La aparición de estas 3 formas de abuso sexual infantil se califica en una escala Likert de 5 puntos que va del 1 al 5. Las respuestas de un solo ítem en esta escala se calificaron como vindicativas de conductas de abuso sexual infantil. El alfa de Cronbach en este estudio fue el alfa U003 de 0,66. Para facilitar la lectura, se presenta la media de 3 elementos. Delitos recientes de pornografía infantil. Cuestionario para imágenes sexualmente explícitas y no explícitas de niños y adultos, subconjunto de imágenes legalmente relevantes. El QSENICA es un inventario inédito que evalúa el uso sexualizado de las imágenes. Para este estudio, se aplicó un subconjunto de 24 ítems que evaluaban la frecuencia de uso de imágenes sexualmente explícitas y no explícitas de menores en los 6 meses anteriores. La frecuencia de uso de diferentes categorías de imágenes se califica en una escala Likert de 5 puntos que va desde nunca hasta diariamente. El alfa de Cronbach en este estudio fue alfa U003 de 0,93. Se utilizaron las respuestas a los ítems de la SBIMS escala de abuso sexual infantil y del QSENICA subconjunto de imágenes legalmente relevantes para clasificar a las personas según sus comportamientos durante el período de observación. Resultados: análisis preliminares. Los individuos tratados eran mayores y más propensos a ser pedófilos que hebéfilos que los sujetos del grupo de control, y reportaron una mayor autoestima y un estilo de afrontamiento más orientado a las emociones que los controles. No se determinaron diferencias en términos de antecedentes penales durante toda la vida, o delitos de abuso sexual infantil y pornografía infantil en los últimos 6 meses antes de la evaluación previa. Tanto el grupo de tratamiento como el de control exhibieron más actitudes de apoyo a la ofensa, más hostilidad hacia las mujeres y mayor soledad que en las respectivas poblaciones normativas. Además, el grupo de control era más hostil hacia las mujeres en comparación con los controles normales. Efectos del tratamiento sobre los factores de riesgo dinámicos y las conductas sexuales. En la evaluación posterior, los sujetos tratados revelaron una variedad de cambios con respecto a las 3 dimensiones de riesgo. Después del tratamiento, los sujetos informaron reducciones en la soledad emocional, el afrontamiento orientado a las emociones, los déficits de empatía emocional de la víctima, las actitudes de apoyo a la ofensa, los déficits de autoeficacia para afrontar el afrontamiento, y la preocupación sexual, lo que indica un aumento en la autorregulación sexual. Contrariamente a la hipótesis, los sujetos tratados presentaban más déficits de autoestima.
Un modelo estadístico, hipotético que supone que los abandonos no habían cambiado mostró que los efectos se mantuvieron estables en lo que respecta al afrontamiento orientado a las emociones U003 de 30,5, ZU003 de 2,36, P0,05, actitudes de apoyo a la ofensa U003 de 25, ZU003 de 4,32, P0,001, déficits de autoeficacia para afrontar U003 de 28, ZU003 de 2,53, P0,05, preocupación sexual U003 de 30, ZU003 de 2,32, P0,05, y déficits de autoestima U003 de 20,5, ZU003 de 3,19, P0,005. Además, se constató una reducción de la hostilidad hacia las mujeres U003 de 29,5, ZU003 de 2,59, P0,01. En el GC no se identificaron cambios en las puntuaciones de los factores de riesgo dinámicos durante el periodo de espera. En la evaluación posterior, los individuos tratados y no tratados diferían con respecto a los déficits de empatía cognitiva de la víctima, y U200-Bu200 los individuos del GC mostraron mayores déficits de empatía. Los cambios durante el tratamiento en el TG se distribuyeron de manera desigual entre los grupos de delincuentes. No se comprobaron cambios en los no infractores. Los delincuentes que solo utilizaban pornografía infantil exhibieron menos actitudes de apoyo al delito. El grupo que solo sufrió abuso sexual infantil mostró una reducción en las actitudes de apoyo a la ofensa y un aumento en los déficits de empatía emocional de la víctima. En los delincuentes mixtos, las actitudes de apoyo a la ofensa disminuyeron durante el tratamiento, al igual que los déficits de empatía emocional de la víctima. Los delincuentes mixtos exhibieron menos soledad y hostilidad hacia las mujeres, menos déficits de autoeficacia para afrontar la situación y menos preocupación sexual, abuso sexual infantil y uso de pornografía infantil. La reincidencia en términos de delitos de abuso sexual infantil y pornografía infantil documentados por las autoridades judiciales fue del 0% tanto para TG como para GC. Sin embargo, para ambos comportamientos se produjeron lapsos autoinformados tanto durante el tratamiento como durante los periodos de espera. Las diferencias en cuanto a la distribución del lapso y la resistencia entre TG y CG no alcanzaron significación. No se encontraron cambios significativos en la frecuencia de los comportamientos durante el periodo de observación. El análisis de los elementos individuales del cuestionario para evaluar las conductas de abuso sexual infantil reveló una mayor frecuencia de delitos de abuso sexual infantil en el grupo de control. Con respecto al abuso sexual infantil persistente, las declaraciones de los pacientes revelaron conductas que involucraron 2 actos de actividad voyeurista, varias oportunidades para entablar conversaciones relacionadas con el sexo con niños y mostrarles pornografía, y un acto de contacto corporal íntimo y caricias genitales. De los 5 hombres que exhibieron un comportamiento persistente de abuso sexual infantil, 4 tenían antecedentes de conducta delictiva mixta en su vida y 1 solo de abuso sexual infantil. Las autoridades conocían previamente a 2 de ellos. En comparación con el TG general en la evaluación previa, los persistentes exhibieron mayores déficits de empatía cognitiva y tasas más altas de contacto sexual corporal reciente y excitación sexual en presencia de niños. Aparte de las variables de comportamiento, los valores en la evaluación posterior no difirieron. En comparación con los agresores de abuso sexual infantil de toda la vida, los persistentes mostraron una pérdida en los déficits de autoestima, mientras que los que abandonaron mostraron un aumento, pero no difirieron con respecto a ninguna otra medida conductual o psicológica. De las 5 personas que inicialmente utilizaron imágenes sexuales infantiles legalmente relevantes, 3 no eran delincuentes, y 2 eran delincuentes únicamente de abuso sexual infantil. De las 29 personas que informaron un consumo continuo de imágenes de abuso infantil después de la terapia, 14 informaron haber cometido delitos previos de pornografía infantil únicamente, y 15 informaron ambos delitos a lo largo de su vida. 6 sujetos de este grupo estaban previamente bajo supervisión legal, pero no en el momento del estudio. Discusión. En este estudio piloto que investiga
una muestra de pedófilos y hebéfilos autoidentificados que buscan ayuda de la comunidad y que participaron voluntariamente en el PPD. Se examinaron los efectos de un programa de tratamiento grupal de 1 año de duración. Sobre la base de un diseño de control de lista de espera no aleatorio, los grupos de tratamiento y control fueron evaluados antes y después de 12 meses de tratamiento y 12 meses de espera, respectivamente. Se realizaron comparaciones intra-intergrupos para evaluar cualquier cambio ocurrido durante el tratamiento. Los análisis de los abandonos previos al tratamiento indicaron que no había sesgo de selección para la muestra observada y que la distancia hasta la ubicación del programa era un obstáculo importante para la participación. Con aproximadamente un 29,6% que interrumpió el tratamiento prematuramente, el abandono del tratamiento fue comparable con las tasas de terapia cognitiva y cognitivo-conductual para otros trastornos del comportamiento y de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno alimentario o el trastorno obsesivo-compulsivo. De manera similar, el sesgo de selección hacia participantes mejor educados es conocido en la psicoterapia en general. Además, las características de los que abandonaron el tratamiento revelaron dificultades en términos de retener a los hombres con parafilias adicionales. Si bien el número de abandonos parece comparable al de otros estudios de tratamiento, genera preocupación en este contexto específico. En una revisión extensa del manual de tratamiento, se hicieron esfuerzos para mejorar la adherencia al tratamiento. Se necesitarán investigaciones futuras para evaluar su eficiencia. Los individuos tratados exhibieron múltiples cambios y una tendencia positiva en términos de sus puntuaciones de factores de riesgo dinámicos. No fueron evidentes cambios estadísticamente significativos en el comportamiento de abuso sexual infantil o delitos de pornografía infantil. Después del tratamiento, los participantes informaron menos soledad, menos afrontamiento orientado a las emociones, menos déficits de empatía emocional de la víctima, menos aptitudes de apoyo al abuso sexual infantil, menos déficits de autoeficacia para afrontar el afrontamiento y menos preocupación sexual en comparación con sus puntuaciones previas al tratamiento. Los cambios relacionados con el tratamiento se distribuyeron de manera diferencial entre los grupos de delincuentes de por vida. Los delincuentes mixtos de por vida parecen haber sido los más beneficiados. En contraste con las hipótesis, los déficits de autoestima, los déficits cognitivos de empatía con la víctima y el afrontamiento sexualizado no mejoraron significativamente durante el tratamiento. Se produjeron recaídas tanto en conductas de abuso sexual infantil como en delitos de pornografía infantil, con tasas en el grupo tratado que ascendieron al 20% y al 91% respectivamente. No se produjo ningún delito inicial por abuso sexual infantil. Sin embargo, el 24% de los hombres sin antecedentes de delitos de pornografía infantil informaron haber cometido delitos de pornografía infantil por primera vez durante el tratamiento. Los análisis de un solo elemento mostraron una tendencia hacia una reducción de la gravedad de las conductas persistentes de abuso sexual infantil en los individuos tratados. El estudio reveló que los hombres pedófilos y hebefílicos son susceptibles de recibir tratamiento fuera del sistema judicial y, por tanto, están disponibles para participar en actividades de prevención e investigación. En cuanto a la composición de la muestra, lo más destacado fue la ausencia de mujeres dispuestas a participar en el proyecto. Dado el enfoque en los trastornos de preferencia sexual más que en el comportamiento sexual, este hallazgo puede subrayar la supuesta diferencia entre agresores sexuales masculinos y femeninos. Por otro lado, es posible que las mujeres pedófilas no se sintieran obligadas a responder a la campaña mediática que mostraba un hombre excitado por niños. Los resultados psicométricos están en línea con resultados de investigaciones anteriores que impactan los factores de riesgo dinámicos a través de la terapia en delincuentes sexuales. En cuanto a los delincuentes mixtos de por vida, un grupo de alto riesgo mostró el mayor beneficio del programa. Este hallazgo puede indicar las diferentes necesidades de pedófilos y hebéfilos en Dunkelfeld. Dado que el manual de tratamiento se basó en manuales para delincuentes sexuales condenados, parecería razonable que se abordaran mejor las necesidades de este grupo de alto riesgo. La pérdida de autoestima en el grupo de tratamiento general genera preocupación. Aunque no está respaldada empíricamente como factor de riesgo,
La autoestima se considera un factor moderador para la adherencia al tratamiento y una relación exitosa entre cliente y terapeuta. En el contexto del tratamiento de delincuentes pedófilos no condenados y de pedófilos no delincuentes, la autoestima también puede desempeñar un papel diferente. Los hombres sometidos a tratamiento se enfrentaban a aspectos de su personalidad y de su vida personal que antes eran ignorados y rechazados con mayor frecuencia. Esta confrontación podría haber resultado en una pérdida de autoestima. Las investigaciones futuras deberían investigar si la interrupción prematura del tratamiento está asociada o no con la autoestima. La cuestión de si las cifras representan o no un cambio positivo a nivel de comportamiento sigue sin respuesta. Sorprendentemente, la única diferencia entre los que persistieron y los que no persistieron fueron los valores de empatía cognitiva antes del tratamiento. Este fenómeno no es nuevo. Barnett y Coles encontraron que solo las relaciones débiles entre los marcadores psicológicos y la reincidencia y el tratamiento previo eran factores más útiles que las puntuaciones posteriores al tratamiento. Dada la pequeña muestra del estudio y el corto periodo de observación, sería prematuro sacar conclusiones firmes. Los esfuerzos de investigación futuros deberían intentar incluir técnicas para controlar el sesgo de autorrepresentación. En cuanto a los delitos de pornografía infantil, alrededor del 90% de la muestra informó un mayor consumo de imágenes de abuso infantil y, por lo tanto, fueron clasificados como persistentes. Los hombres que adoptan conductas de delitos de pornografía infantil también son motivo de preocupación. Esta aparente falta de efecto en el uso de imágenes de abuso infantil puede deberse a un efecto iatrogénico, es decir, que los no delincuentes de pornografía infantil aprendieron a delinquir en línea cuando participaban en un tratamiento grupal con delincuentes de pornografía infantil. Esto no se puede descartar, ya que el diseño original no preveía una diferenciación de los participantes del grupo según su historial de delitos. Además, la noción de que el uso abusivo de imágenes infantiles es más aceptable que la agresión sexual a un niño podría haber sido transmitida inadvertidamente a través de las diferentes instrucciones proporcionadas por el manual. Ambas cuestiones han sido consideradas en la versión actual del manual de tratamiento, que ahora prevé grupos de tratamiento e intervenciones para delitos específicos destinados a poner fin al uso de imágenes abusivas de niños. Por el contrario, los datos psicométricos muestran tendencias hacia una disminución en las justificaciones y minimizaciones de la conducta durante la terapia. Si se determina que esto es cierto para el comportamiento de delitos de pornografía infantil y también para la percepción de imágenes de abuso infantil, un aumento podría reflejar una evaluación más realista de los comportamientos de los participantes. Se necesita más investigación para ampliar este tema. En cuanto a las conductas de abuso sexual infantil, la falta de cambios estadísticamente significativos no es sorprendente, dado que el número de delitos recientes de abuso sexual infantil se situó en el extremo inferior de la escala en todos los puntos de evaluación. Es preocupante, el 20% de los sujetos que denunciaron nuevas infracciones. Este hallazgo plantea preocupaciones éticas. Una fortaleza del enfoque de Dunkelfeld reside en la disponibilidad de los delincuentes para una intervención terapéutica. A los hombres que reportaron conductas de abuso sexual infantil durante la terapia se les dio un plan de terapia individual para asegurar el desistimiento futuro, que incluía el uso opcional de terapia con medicamentos para reducir los impulsos sexuales y el inicio de medidas socioterapéuticas para garantizar la seguridad de los niños involucrados. Por lo tanto, las medidas de protección infantil y un enfoque socioterapéutico integrado desempeñan un papel crucial en el establecimiento de un sistema de atención continua en Dunkelfeld. En general, las cifras relativas al comportamiento de abuso infantil y de pornografía infantil son difíciles de interpretar, dada la falta de datos de referencia. A primera vista, las tasas de reincidencia del 20% y el 90% parecen bastante altas en comparación con los estudios sobre delincuentes condenados. Parece poco probable que los delincuentes fingieran ser malos, es decir, exageraran su comportamiento, en la medida en que el tratamiento ofrecido se administró explícitamente a hombres que realmente se sentían atraídos por los niños, pero que querían prevenir el abuso sexual infantil inicial por repetido.
Fingir un mal comportamiento no habría sido ventajoso, en modo alguno para los participantes, dado que los delincuentes sexuales condenados tienen buenas razones para fingir el bien, es decir, minimizar el comportamiento sexual ilegal. Las cifras relativamente altas de este estudio posiblemente sugieren una imagen más realista de los delitos sexuales contra niños en comparación con los informes que involucran a hombres bajo supervisión legal. El hecho de que los participantes que informaron conductas delictivas sexuales no estuvieran sujetos a procesamiento legal en el contexto del estudio puede haberles impedido mejorar, dado que se habían detectado casos de abuso sexual infantil antes de participar en el programa en solo aproximadamente una cuarta parte de los delincuentes, y uso de pornografía infantil en una quinta parte. Es probable que la experiencia principal del delincuente hubiera sido de impunidad. Sin embargo, la certeza de la impunidad en el contexto terapéutico permitió que los sujetos denunciaran tales conductas y que los terapeutas intervinieran en una etapa temprana. Dado que estos esfuerzos no tuvieron mucho éxito en términos del uso de pornografía infantil, el programa de terapia fue modificado y adaptado específicamente para estos comportamientos. Limitaciones. La presente evaluación del tratamiento se basa en datos obtenidos de un proyecto piloto. En consecuencia, los análisis fueron en gran medida de naturaleza exploratoria y deben considerarse preliminares. Las cuestiones metodológicas relativas al tamaño de la muestra, la reunión post-hoc del grupo de control y las medidas iniciadas imitan cualquier extrapolabilidad y posibles conclusiones que puedan extraerse sobre la eficacia del programa. Con respecto a la evaluación de experiencias y comportamientos sexuales, todos los datos de diagnóstico, es decir, la edad corporal sexual y la preferencia de género, así como el historial de delitos, se basaron únicamente en autoinformes, no se aplicaron medidas objetivas en el contexto del PPD. En ausencia de leyes de denuncia obligatoria para los terapeutas y más allá de las estructuras legales, se suponía que un entorno clínico anónimo y confidencial, junto con la autoevaluación en forma de cuestionarios y entrevistas clínicas, detectaba de forma fiable los intereses sexuales en términos de fantasías, así como las cuestiones legales relacionadas, o conductas ilegales. Sin embargo, las entrevistas clínicas pueden haber estado sesgadas al determinar las experiencias y el comportamiento sexuales. Diferenciar entre el esquema de edad corporal puber y prepuber, la exclusividad de la preferencia sexual descrita, o la exploración de materiales pornográficos infantiles. Para contrarrestar este posible sesgo, solo se permitió realizar las entrevistas clínicas a terapeutas con formación adicional específica y formación sexológica. El tamaño relativamente pequeño de la muestra de los grupos debilitó el poder estadístico de los análisis e hizo menos probable la detección de cambios estadísticamente significativos. Por tanto, los resultados son difíciles de interpretar. Los análisis de personas que exhiben conductas persistentes de abuso sexual infantil deben interpretarse con especial cuidado. Es importante señalar que las investigaciones sobre conductas delictivas sexuales persistentes se centraron únicamente en una decisión categórica con respecto a conductas delictivas que se basaron en elementos individuales de un cuestionario. La tasa bastante elevada de abandono en el grupo tratado aumenta la incertidumbre. Si bien el presente estudio se basó en una gran batería de evaluación, el conjunto de medidas empleadas para la presente evaluación no es exhaustivo. Otros factores dinámicos, estables o incluso situacionales podrían ser útiles para diferenciar entre los grupos o predecir conductas de explotación infantil en curso que aún no han sido abordadas explícitamente en el tratamiento y, por lo tanto, no se esperaba que cambiaran en el contexto de este estudio. Por ejemplo, en la presente evaluación no se investigaron sistemáticamente intereses parafílicos adicionales, como el sadismo sexual, la psicopatología, en general, la psicopatía clínica o subclínica, en particular, ni delitos potenciales específicos. Conclusiones. El PPD representa un nuevo enfoque preventivo destinado a proteger a los niños al llegar a hombres pedófilos hebefílicos que se identifican a sí mismos y que buscan ayuda en la comunidad, y ofrecerles opciones de evaluación y tratamiento. Se demostró que estos hombres están dispuestos a participar en el proyecto.
Este estudio piloto implica la viabilidad de los esfuerzos de tratamiento preventivo. Una vez más se confirmó la importancia de las actividades de prevención e investigación de Dunkelfeld en relación con el trauma sexual, a pesar de la persistencia de delitos sexuales, como se refleja en las tasas oficiales de reincidencia del 0%. Estudios futuros deberían tener como objetivo diferenciar en términos de cantidad y calidad las conductas de delitos de pornografía infantil en esta muestra. Una descripción más detallada y específica de los patrones de conducta de abuso sexual infantil podría arrojar luz sobre los mecanismos de persistencia en Dunkelfeld. Los estudios futuros deberían tener como objetivo identificar predictores de reincidencia en Dunkelfeld. Dicha investigación también podría ayudar a reducir la cantidad de variables a examinar para establecer un cambio de tratamiento. Se necesitarán más investigaciones para validar estos hallazgos iniciales e investigar la estabilidad de los cambios en muestras más grandes y durante periodos de observación más largos. Esperamos que los resultados ayuden a promover la creciente aceptación de este enfoque entre el público y la comunidad científica. Hasta ahora, han impulsado la creación de una red de prevención compuesta por clínicas ambulatorias similares en toda Alemania. Esta red proporciona una base sólida para futuras investigaciones. El creciente interés internacional indica que la metodología PPD debe seguir persiguiéndose y ampliándose. Para ello, es necesario intensificar los esfuerzos para integrar la terapia de prevención primaria para pedófilos y hebéfilos en el sistema sanitario, con el fin de garantizar la base financiera para este enfoque frente a la protección de los niños. Los principales impactos de los resultados iniciales del proyecto de prevención Dunkelfeld en la política de salud pública son los siguientes. 1. Un número importante de pedófilos y hebéfilos de la comunidad siguen siendo desconocidos para el sistema de justicia y no tienen contacto con los servicios preventivos. Estos hombres pedófilos y hebefílicos temen convertirse en delincuentes activos o ya han ofendido a niños. Sin embargo, en Dunkelfeld pasan desapercibidos. 2. Ciertos pedófilos y hebefilos que siguen siendo desconocidos para las autoridades participan en un programa de tratamiento destinado a prevenir el abuso sexual infantil y el uso de imágenes abusivas de niños. Se les proporciona acceso, pueden comunicarse y ganarse la confianza de expertos especializados en la evaluación y terapia de su trastorno, y todo dentro de las pautas de confidencialidad adecuadas. 3. La correlación entre el comportamiento autoinformado y la reincidencia en los delincuentes detectados es compleja. En cuanto a la reincidencia en términos de delitos conocidos por las autoridades judiciales, la tasa de reincidencia en el PPD fue del 0% tanto para el abuso sexual infantil como para los delitos de pornografía infantil, ya que ninguno de los delitos autodenunciados durante el curso del tratamiento fue detectado, informó. La investigación sobre conductas de abuso infantil y traumatización sexual de los niños se beneficiará enormemente del enfoque de Dunkelfeld. 4. El tratamiento ayuda a mejorar el control de los impulsos sexuales sobre la base de intervenciones cognitivo-conductuales, sexológicas y farmacéuticas. Este estudio piloto muestra que es posible lograr una reducción de los factores de riesgo de abuso sexual infantil. Se necesitan más investigaciones para determinar los efectos, particularmente a nivel de comportamiento. 5. La legislación alemana sobre la denuncia de delitos de abuso sexual infantil y pornografía infantil es crucial para el éxito de este programa de prevención. Según la ley alemana, se considera una violación de la confidencialidad que el terapeuta tratante denuncie un abuso sexual infantil o un abuso infantil cometido. Delitos de pornografía. 6. El uso de imágenes de abuso infantil es un indicador de inclinaciones pedófilas. La situación legal actual, en muchos países, incluso aquellos con leyes de denuncia obligatoria, permitiría al menos centrarse más claramente en los usuarios potenciales o reales de imágenes de abuso infantil en Dunkelfeld, lo que ayudaría a establecer un objetivo importante para medidas de prevención efectivas.